La verdad que para mí es un privilegio, pues, poder hablar un poquito acerca del trabajo que realizo. Y creo que eso va también de la mano con los derechos humanos, ¿verdad? La cátedra que estamos recibiendo en esta preespecialización. Pues quiero comentar, eh, pues he trabajado con privados de libertad en 3 centros carcelarios. Ayer les mencionaba, uno de ellos es el centro carcelario de Cobán, el otro es el Boquerón, que está en Santa Rosa, y el de Chimaltenango. Los tres definitivamente son totalmente diferentes, ya que uno de ellos es de máxima seguridad y de este estamos hablando del Boquerón. Allí solamente 2 poblaciones son las que pueden estar, son los de la Mara 18 y los de la Mara Salvatrucha, los cuales están divididos, ya que si ellos estuviesen juntos se matan unos a otros. La verdad es que sí se violan los derechos humanos, ¿verdad? El derecho a la salud, el derecho a estar en un lugar en donde ellos puedan, no significa tener una mejor calidad de vida, porque no es así, sino que estar en las mejores condiciones. Ayer yo escuchaba acerca de algunas personas que decían o sea, no merecen tener una vida digna, no merecen un trato digno, independientemente de la libertad que ellos tengan, pues también tienen derechos como seres humanos, ¿verdad? Tenemos derecho a la salud, a la educación, a la inserción también, que es muy importante, porque al momento de que ellos salen, ¿verdad? Completan su condena, ellos lo que hacen es que no tienen esos derechos afuera, ¿verdad? Incluso algunos hemos sabido de que cuando salen los matan porque tienen cuentas pendientes. Entonces a veces uno dice, pero eso es lo que tenían que pagar, ¿verdad? Y también, o sea, nosotros somos personas que hemos violado en algún momento los derechos de otro, ¿verdad? Por ejemplo, el maltrato hacia otra persona, el quitarle ese derecho de no salir, no asistir con la familia, etcétera. Ahí estamos también violentando. Un catedrático decía, un abogado no tiene que tener sentimientos. Sin embargo, yo no lo comparto, porque no dejo de ser humano, no dejamos de venir y sentir. Trabajé también en una red hospitalaria y sigo trabajando en ella. Y no por eso yo dejo de ser una persona sensible. Ver que alguien se está viendo que quizás no me afecte o que sí me afecte, pero trabajo en ello para que eso no influya en mi trabajo. Entonces, tuve la oportunidad de ver en ese centro cancelario de que las personas casi duermen unos encima de otros. Las condiciones de alimentación son depurables, una comida que ya está vencida, que eso influye a que ellos adquieran enfermedades, las cuales son muy difíciles de tratar en su momento, ya que en el caso de salud hay un médico para 300, 400, 500 reos que están en la cárcel. Y él no se va a dar abasto para poder venir y tratar un, una epidemia, una pandemia dentro de las cárceles. También al momento de que las personas quieren salir a recibir una atención de salud, es muy difícil por los protocolos que se llenan. Incluso cuando salen vemos de que algunos han aprovechado la oportunidad para poderse escapar o los mismos compañeros de las maras, de las pandillas, como le queramos llamar, ayudan en eso. Y por eso es que hemos visto también los asesinatos que han habido dentro de los hospitales, ¿verdad? Pero es porque ellos en realidad ya no miden, ya no tienen conciencia, ya no tienen esa estabilidad emocional por el mismo hacinamiento que hay dentro de esas mismas cárceles y también por el trato, por la sobrevivencia que ellos tienen que llevar. Eh, Lamentablemente dentro de ellas, si la persona no consigue el efectivo para poder dárselo a quien está al mando en ese momento dentro de las cárceles, entonces esa persona posiblemente pueda ser agredida o violentada sexualmente, o también pueda ser asesinada dentro del centro carcelario, ¿sí?
otra de las violaciones que pude observar dentro de esas cárceles es que en el caso de la diversidad sexual, habían personas, hombres, que son se definen como mujeres trans, ellos estaban dentro de esas mismas cárceles y es increíble que ellos resultaban siendo, o ellas, perdón, resultaban siendo las mujeres de los mismos reos. Entonces imagínense dentro de su voluntad eran violadas sexualmente, con tal de sobrevivir dentro de esas mismas cárceles. En el caso de Chimaltenango, es increíble ver la, la cantidad de tuberculosis que hay dentro de la cárcel, porque es un lugar muy húmedo, demasiado, con hongos, y entonces eso, y aparte de eso, que se levantan a las 4 de la mañana, para poder venir y empezar a hacer su rutina. ¿Y cuál es la rutina? Dar vueltas dentro del mismo lugar, ya que el desayuno para ellos era, si mucho, a las 6:30, 7 de la mañana. No venía y no alcanzaba sus alimentos, tenía que esperarse a mediodía. A veces los familiares han llegado a visitarlos, les dejan buenas raciones de comida, les dejan una ropa digna, se podría decir. Sin embargo, eso es quitado por los demás, por los jefes, por los que mandan dentro de los carcelarios. Incluso dentro del mismo sistema penitenciario, hay mucha corrupción. Esto influye en que cuenta que los guardias les quitaban todos los insumos que llevaban para los reos, se los quitaban y ellos se quedaban con ellos. Las mujeres han sido también violentadas, los que van a visitar, porque, claro, tiene que haber siempre una policía, una mujer policía, para que pueda revisar a las mujeres. Sin embargo, sabemos que hay diversidad sexual y ellas sean tocadas, ellas sean violentadas en ese momento y lo siguen siendo. Entonces, la verdad es una incomodidad. A mí me pasó al momento de ingresar a una de las cárceles y la policía quiso tocarme de una manera diferente, al cual yo le digo, oye, estoy embarazada, tienes que respetarme. Respeto tu identidad, respeto tu orientación, pero tú debes respetar la mía. Entonces, creo que eso me hubiera valido a mí el que me lincharan o el que me sacara los mismos guardias. Sin embargo, ella entendió esa parte y pues nos permitió darles capacitaciones tanto al personal administrativo del sistema penitenciario, estando en las cárceles, como a los privados de libertad. En algunas cárceles sí hay educación, ellos tienen que sostenerse, mantenerse para poder sobrevivir, como les decía. Ellos realizan un trabajo, hacen trabajos manuales, más que todo, y los venden al momento de llegar las visitas. Tuve la oportunidad de que unos incluso vinieron y nos regalaban a nosotros manualidades que hacían ellos, ¿verdad? Como parte del agradecimiento que nosotros, agradecimiento del trabajo que nosotros realizábamos. Y también tuvimos la oportunidad de poder acercarnos y realizar un mapeo con las diferentes entidades que hay dentro de los departamentos, ¿verdad? Por los juzgados de familia, cómo ellos iban. Y entonces nos decían, miren, ustedes ni se acerquen, no vayan porque les van a echar cloro, los van a maltratar, los pueden tomar de rehenes. Entonces, nosotros venimos como parte de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, decidimos enfrentarnos a esa situación, porque también aparte de eso teníamos que realizar una investigación sobre la violencia sexual, ¿verdad? Que hay dentro de las cárceles y efectivamente logramos ver de que sí hay demasiado. Y eso, al momento de que nosotros nos juntamos con estos, nos metíamos adentro de las cárceles, de las habitaciones, que era un cuarto en realidad donde estaban, quizá con un miedo, pero también eso es muy perceptible. En el caso de los privados de libertad, ellos saben cuando uno tiene miedo.
¿verdad? Cuando uno está a la defensiva también. Sin embargo, nosotros fuimos con toda esa tranquilidad a ponernos también a la disposición de qué querían ellos aprender, ¿verdad? Saber de que hay personas con VIH, saber personas de que hay personas con diabetes, o sea, más que todo el ver que la violación era mucho, a la violencia sexual y la violencia a la salud. Esos son los que más se violan dentro de las cárceles. Otra de las cosas también es que en el caso de las mujeres, ellas tienen un poco más de privilegio, ¿verdad? Porque ellas están con sus niños, la verdad, ver a niños ya desde pequeñitos quitándoles esa oportunidad o esa privación de libertad. Imagínense cómo va a crecer un niño que 5 años, 6 años, sabiendo de que lo único que puede ver son 4 paredes, muros, en donde si ellas se van, pues saben de que pueden incluso hasta morir. Entonces, cuando esos niños salen a la sociedad, posiblemente sea otro delincuente. No en todos los casos, porque vimos esos testimonios, el testimonio de la presentadora anterior, la cual es respetable y admirable, porque no todas las personas cuentan con ese privilegio de venir y decir, sí, me estoy reinsertando a la sociedad, estoy haciendo cambios de vida. La mayoría no. La mayoría regresa a los mismos porque ya su mentalidad ha cambiado. Alguien también mencionaba acerca de, es que la persona viene y es mala, se hace mala. Hay personas que sabemos de que son inocentes. Sin embargo, por esa misma sobrevivencia es que su pensar cambia, su mentalidad cambia totalmente y se vuelven personas, la mayoría, insensibles. Ya no ven la magnitud que pueden ocasionar y por eso es que seguimos viendo tanta delincuencia de que padres delincuentes van a crear fijo hijos delincuentes, así como un drogadicto, una persona drogadicta puede crear un hijo drogadicto. No en todas las ocasiones, sin embargo, pues nosotros como lo vemos acá en el trabajo psicológico, lo vemos bastante, ¿sí? Entonces, esa es una de las experiencias que tuve en los centros carcelarios. La verdad que incluso ver que las personas nos decían, miren, si ustedes necesitan algo, nosotros ya no tenemos nada que perder. Ustedes nos dicen y nosotros actuamos, porque nadie los puede tocar. Y de verdad ganarse el respeto de ellos la verdad que eso es un 100 para nosotros que trabajamos en eso, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ver las Bartolinas, algunos dicen que sí, que tienen privilegios. Claro, funcionarios, cabeceas, sí los pueden tener, pero las demás personas no. Las Bartolinas, estamos hablando que puede quedar una persona así en un cuartito en donde solo cabe una persona y está ahí. La comida se la van a tirar ahí, ni siquiera se la van a dar, sino se la tiran ahí y es el único que, ahí sí que no tiene ni siquiera para caminar para de un lado para otro, porque el espacio es tan reducido que si una persona gordita entra a una Bartolina de esas, se va a asfixiar completamente, ¿verdad? Entonces, esa es una de los testimonios que sufrimos. Solicitamos nosotros como Oficina de Derechos Humanos en ese momento que se tratara de darle un trato digno, valga la redundancia, a las personas, porque no dejan de serlos. Me dice una de las personas, me dice, mire, me dice, yo estoy aquí por violación. Y entonces yo le digo, ¿usted violó a una jovencita? No, una niña, pero ni siquiera la violé. Solo le introducí mi dedo, pero eso no fue violación. Entonces uno en ese momento yo pensaba y decía, como estaba embarazada, decía yo, "¡Ah! Se lo hicieran a mi hija, yo lo mato". Eso es lo primero que uno piensa. Sin embargo, conforme uno va teniendo esas experiencias con ellos tienen que pagar, no soy quien para juzgarlos, pero sé que ellos tienen que pagar una condena por algo que hicieron, ¿verdad? La vida es tan sorpresiva que no sé qué pueda pasar más adelante y que todos estamos expuestos a cualquier situación. También otro que dijo, mire, yo nunca voy a salir de acá porque la verdad es que asesiné, estoy aquí por secuestro y asesinato, ¿verdad? Otras mujeres que mataron a sus maridos por infidelidad, hay que tener cuidado con eso.
¿verdad? Porque se da mucho en los departamentos y pues otras, ¿verdad? Por estafas, por incluso otra persona que decía, estuve luchando por mis tierras, por eso estoy acá, ¿verdad? Y otros jovencitos que tienen discapacidad, que porque tal vez no se le brindó una buena atención psicológica, fue vulnerable y pues asesinó a alguien y no estaba dentro de su estado emocional al 100, entonces pues son personas que deberían de estar en otros lados, sin embargo, ahí los tienen, ¿sí? Gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Pueden levantar la mano y si alguien quiere preguntar, ¿puedo preguntar yo? Sí, licenciada, claro. Usted habló de la cárcel del Boquerón, que es donde están los, se puede decir, los pandilleros y es una de las de máxima Sí. seguridad, ¿verdad? Ujú, sí. ¿Usted ha entrado ahí con ellos Fíjese o no? que les soy honesta, como ellos están divididos, Ajá, incluso al momento de que se hizo el primer acercamiento, ajá. eh, a mí me dijeron por la condición en que me encontraba, me dijeron que no Ah, entrara donde ellos estaban. ah, Solo muy un bien. compañero hombre, yo por ser mujer no. Al Ah, donde bueno. está en la área 18, sí. Ahí sí tuve la oportunidad de estar en el lugar donde ellos duermen y ellos incluso al momento yo les digo, miren, me quedo aquí en la puerta y me dicen, no tenga pena. Usted se ha agarrado nuestro respeto y puede entrar que nosotros no le vamos a hacer nada. Y es increíble que hicieron, o sea, ellos se quitaron del lugar de donde yo estaba porque ellos en ese momento nos querían dar todas las quejas y las necesidades que ellos tenían ahí. Y en realidad no eran tanto de queremos una vida digna, queremos esto, no. Ellos querían que fueran tratados como seres humanos, que sabían que habían cometido un delito, que estaban pagando ahí y que algunos sabían que no iban a salir, pero solo que se le tratara como persona, una comida que no fuera vencida, porque de veras nosotros mirábamos cómo llevaban la comida y nosotros decíamos, ni locos comer acá. De verdad que eso sí es de verdad entristece ver cómo tratan peor que a unos animales, ¿verdad? En realidad eso es lo que sucede. Y en el caso de los de la Mara Salvatrucha, sí tuve la oportunidad de platicar con tres personas, sicarias completamente, que uno de ellos eran los jefes, pero ese, o sea, uno al momento de estar en la plática con ellos no puede tener ese contacto visual. Para ellos es una ofensa. Y de verdad, ellos ya ni siquiera rostro tienen porque están demasiado tatuados de la O cara. sea que usted no los puede ver. No se puede tener un contacto visual, o sea, verlos a los ojos, ¿verdad? Yo estoy ¿No? viendo a una persona y lo estoy viendo a los ojos. Yo no puedo hacer eso. O sea, nosotros no podemos hacer eso porque para ellos es una ofensa. Es como retarlos a algo. Dentro de esa cárcel, según lo que mencionaba el compañero que sí pudo entrar, dice que tienen un taller de herrería, tienen un taller de madera, en donde ellos hacen trabajos manuales para venderlos y eso les sirven para poder sobrevivir. Pero mi pregunta, perdón, eh, Sí. la, yo lo que le digo es si ahí se violan de una manera más, ¿cómo decirle? No encuentro la palabra. Ahí, obviamente, en todos los centros carcelarios o penitenciarios se va a violar los derechos humanos, porque Sí. ya vimos que sí. Ujú. Pero si ahí se hace de una manera más, todavía más fuerte, no se me viene la palabra, se Sí, hace de, es más marcada en realidad la violación hacia ellos, porque por ser de máxima seguridad, sabemos de que son ante la sociedad, son personas que no sirven para la sociedad. Entonces ellos son tratados de una manera más indigna en realidad, por el mismo hecho de estar en ese centro.
O sea, es peor todavía la Es violación peor de los todavía. derechos humanos a ellos porque a ellos los ven como, los tratan como si fueran, Lacras, no quiero digamos decir la así. O palabra, sea, qué feo es decir eso en realidad, pero sí, 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 alguien porque, mencionaba, ya, no, alguien mencionaba ayer una palabra, no me recuerdo en realidad ahorita, pero es como el sinónimo de lacras, personas que no sirven para la sociedad, ¿verdad? Y llegar hasta ese punto uno dice, por qué interesante eso, ¿verdad? ujú, Sí. sí, la verdad que sí. Es cierto que son personas que han hecho mucho daño a la sociedad, pero al final de cuentas los derechos humanos son para todos, ¿no? Sí, está constituido, ¿verdad? Ahí sí que lo sabemos, está en la Constitución, ¿verdad? Y creo que cada uno sabe qué es lo que ha hecho y sabe, y no sabe qué es lo que puede llegar a ser, ¿verdad? Porque yo decía un día, ay, Dios mío, a mí me hacen algo mi hija y yo me vuelvo la mujer más vil del mundo. Sin embargo, uno como que reacciona en ese momento y uno dice, no, para eso están las leyes, aunque las leyes a veces no funcionan, dice uno, ¿verdad? Pero creo que lo mejor es hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Blanca, Gracias. Buenos días. Bueno, considero que por ser de máxima seguridad, ¿verdad? Son personas que ya no se pueden, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra, que no se pueden reinsertar a la sociedad. Considero que son personas que realmente no se arrepienten de lo que hicieron. Por eso tienen la conciencia, ¿verdad? De estar pagando eh, las consecuencias de algún acto. Sí, tienen derechos, pero ¿qué tanto ellos pensaron en los derechos de las personas a las que agredieron, a las que violentaron? Y, o sea, es así como que sentimientos encontrados, digamos, ¿verdad? Porque es un riesgo que salgan a la sociedad a causar daño a personas inocentes, sabiendo, ¿verdad? Ya un historial, o sea, creo que es muy difícil que cumplan la función del sistema penitenciario, ¿verdad? Que es volverlos y como que orientarlos para que vuelvan a la sociedad. Y esas son las dudas, ¿verdad? De qué tanto riesgo se corre cuando ya esa persona cumplió su sentencia y sale, porque hay personas afuera las que todavía, ¿verdad? O sea, como que se inhibe la conciencia y es más fácil dañar a los demás. lo que pasa es que, bueno, aquí hay un montón de situaciones porque recuérdese que nosotros, si nuestro estado emocional está bien, no vamos a cometer algo. Pero, por ejemplo, si alguien vino y sufrió de abuso sexual cuando era niño y el padre de familia lo supo, pero nunca vino y le dio la atención que debía, como pasa ahora, que no le ponemos atención a nuestros hijos, sino que estamos ocupados en otras cosas. Entonces, quiera que no, recuérdese que nuestro estado emocional va a llegar a un tope en donde ya no va a poder más y va a reaccionar. ¿Verdad? O sea, era lo que les decía el ejemplo, ¿verdad? Yo al inicio decía, yo le hacen algo a mi hija y yo no sé cómo voy a actuar y yo mato. Pero eso quizá lo estamos diciendo en el momentito, sin embargo, ¿qué pasaría al momento? ¿Cómo voy a reaccionar yo ante una situación? Y ahí es donde ya viene nuestro estado emocional, ¿verdad? Nuestra salud mental. ¿Verdad? O sea, imagínense, a veces traemos patrones de que mi familiares míos sufren de ansiedad, de depresión, ¿verdad? Entonces, todo eso puede venir a generar. Entonces, esas personas ya dejan de tener conciencia. Y es como decía, bueno, en el sistema de salud, yo vengo y veo a una persona que se está muriendo, yo podría decir, ah, bueno, se está muriendo, ¿y qué pasa? Pero es porque he dejado de ser insensible. Y muchas veces, si no tenemos un buen patrón de crianza, puede influir en eso, ¿verdad? O sea,
la verdad que es todo lo que es el aspecto emocional, híjole, influye para que estas personas puedan reaccionar de esa manera, ¿verdad? Entonces, y alguien lo decía ayer, o sea, Qué linda eres. alguien lo decía ayer, o sea, yo vengo y le hacen algo a mi familia, o sea, ¿cómo voy a perdonar a esa persona? ¿Cómo voy a decir, ay, sí, que se vaya? Porque, o sea, vamos a reaccionar por instinto en algunas ocasiones, ¿verdad? Y ellos ya reaccionan porque su instinto es otro, o sea, ya dejaron de venir y de sentir muchas veces. Que puedan ser reinsertados a la sociedad. Sí se puede, pero esa es voluntad propia, porque si le preguntáramos a la persona que nos antecedió la vez anterior, ¿qué fue lo que la motivó a decir, yo no quiero seguir en esto, yo ya pagué por algo que cometí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué fue qué factores influyeron en ellas para decir, yo voy a hacer un cambio en mi vida? Lo dijo. Julio Dijo, ya. no sé si será el único factor, pero sí mencionó que ella había encontrado a Dios y Dios le había ayudado bastante a salir de esa situación. No sé si será lo único que la motivó, pero sí mencionó el acercamiento a Dios, que al final es por lo único que usted podría resistir estar en un lugar como esos. El único que la puede ayudar a salir y a resistir estar ahí, pienso yo. Sí, creo que todos estamos aquí por algún motivo. O sea, por ejemplo, estamos estudiando Derecho. ¿Qué nos motivó a estudiar Derecho? Ah, porque quiero ganar más plata, porque quiero ayudar a la gente, porque quiero satisfacer a mis padres, porque es algo que tenía un sueño, una meta. O sea, pueden haber muchos factores que van a influir. Así es con ellos también. O sea, a mí, por ejemplo, yo digo, ¿qué me motivó a mí estudiar Derecho? Ah, porque yo lo estoy entrelazando porque se vieran los derechos hacia las personas con VIH, personas que son vulnerables, personas a la diversidad sexual, que están siendo vulnerables, que están siendo estigmatizados, discriminados. O sea, pueden haber muchos factores, ¿verdad? Jorge. Jorge quería hablar. ¿Qué tal? Es que he visto mucho debate entre quienes merecen y quienes no, pero podríamos ver, por ejemplo, esa distinción en las personas reincidentes en delitos. O sea, que salen y en lugar de un cambio vuelven a hacer lo mismo porque se han escuchado muchos comentarios de yo hago otro delito para volver a estar preso y poder hacer todo desde allá. Entonces es como esa distinción la podríamos ver desde los reincidentes en delitos. Bueno, recordemos, por ejemplo, ¿qué es lo más fácil para nosotros? En el caso de ahora que hay muchos asesinatos, secuestros, robos, ¿qué es fácil para nosotros? Robar, obtener algo. Y muchas veces como esas personas ya, o sea, si no llevan un proceso, incluso nosotros veíamos ahí en las cárceles, hay un psicólogo para más de 300 personas que están ahí. Y no todos reciben apoyo psicológico, no todos reciben capacitaciones de venir y por qué la importancia de la iniciación, por qué la importancia del cambio, etcétera. O sea, salud mental sabemos que no hay. Nadie tiene salud mental, si no, sería un mundo totalmente diferente. Entonces ellos lo ven como más, bueno, aquí estoy, ¿qué voy a perder? Ya perdí muchas cosas, vuelvo a regresar acá porque aquí me dan, eso es lo que nos hemos escuchado. Sin embargo, la realidad es otra. Quizá esa persona tuvo ese privilegio porque tenía a su mando algo, un grupo de personas, pero la mayoría no. La mayoría no. Diana quiere hablar. Diana. Buenas tardes, gracias licenciada. Te agradezco la ponencia, compañera, con relación a tus experiencias y la verdad que sí haces conciencia con relación a muchos temas, ¿verdad? Sí, obviamente, como ayer decía, yo no estoy de acuerdo, obviamente, que los traten mal, que no les den de comer buena comida, que los deshumanicen totalmente, ¿verdad? Eso sí está en contra de mis principios, como tú acabas de decir, ¿verdad? Incluso
me impactó mucho el tema que lo debatí con mi familia ayer y yo les decía, porque nosotros tuvimos un caso recientemente donde alguien pues mató a mi hermano y no fue capturado, ¿verdad? Quedó impune el caso. Entonces le decía a la fiscal del Ministerio Público, pero si usted tuviera a la persona enfrente, ¿qué haría? Y luego, yo no la mato, no le, pues yo solo quiero que esa persona entienda el dolor que causó a mi familia, el dolor que dejó a mis sobrinas en dejarlas huérfanas, ¿verdad? Porque al final le digo al fiscal, eh, pues metiéndolo en la cárcel, mi hermano no va a resucitar, ¿verdad? Tristemente, pero vamos a esas situaciones que como sociedad nos volvemos tan indiferentes que ya no tenemos miedo de que si tiramos a alguien porque tuvo la culpa y tratamos de excusarnos. Pero también reflexionaba en que hay una frase muy bonita que pintaron hace un tiempo en un graffiti que decía, es más fácil salvar a un niño que salvar a un adulto. Entonces también me doy cuenta que como sociedad todo está al revés, ¿verdad? Que tantos niños en la calle, tantos niños abandonados, tantos niños que padecen abuso, y como gobierno no hacen nada, no han hecho nada. Y esos niños, tristemente, porque tienen hambre, tienen ambición, ¿verdad? Terminan siendo delincuentes y personas. Eso es lo que yo reflexioné desde ayer y me gustó escucharte, ¿verdad? Porque haces mucho eco a sus derechos y nunca voy a estar en contra de que no los traten bien, ¿verdad? Pero sí creo que hay que trabajar mucho como sociedad desde nuestras casas, nuestras madres, ¿verdad? Tienen una gran responsabilidad, nuestros padres y quienes son futuros padres y futuras madres acá, el saber que si van a tener hijos no es solo, ay, traje un niño al mundo, no, es una gran responsabilidad económica. Yo siempre le he dicho a mi mamá que cuando uno va a ser mamá debe tener principios de psicología, de primeros auxilios, de pediatría, de psicología, de todo, porque traer un niño al mundo no es solo porque hay que traerlos. Y te agradezco mucho, hermano. Únicamente nada. Sí, creo que una de las cosas muy importantes que se debe tomar en cuenta acá es que cuando la persona ha sufrido una pérdida y sabe de que hay algún culpable, creo que es importante buscar apoyo profesional, en este caso apoyo psicológico, porque eso le va a ayudar a obtener herramientas que le van a servir para poder sanar esa parte, ¿verdad? Y que en algún momento venga la persona y llegue a perdonar, ¿verdad? No va a olvidar, pero va a perdonar a esa persona que le hizo daño. Y eso aplica para todo, en realidad. O sea, persona que vino y nos violentó en una relación, en una pérdida de un ser familiar o alguien que mató, ¿verdad? O sea, yo miro, por ejemplo, este libro de La Cabaña, o sea, es un libro muy interesante que nos habla sobre cómo voy a perdonar a alguien que violó y mató a mi pequeña. O sea, cómo Yo o sea, y es increíble, pero cuando llevamos ese proceso, lo creo. logramos tener paz, ¿verdad? Y dejar que esa persona pague, porque el karma existe y sabemos de que todo lo que hacemos bueno y malo nos va a regresar en algún momento, ¿verdad? Y que esas personas lo van a pagar de una u otra manera. Sí. Perro. ¿Vos sentís que no? No, yo siento que sí, es que los movimientos no se ha hecho nada. Por favor, compañero. Por favor, los micrófonos. María o Mario, no sé quién es el. María Sofía. Buenas tardes, licenciada, compañera, muchas gracias por su disertación. Yo solo quería hacer un comentario de que, por ejemplo, aquí en Guatemala, pues todavía contamos con esos programas de reinserción social, ¿verdad? En los cuales, pues, los reos pueden optar a poder realizar algún oficio, ¿verdad? También yo creo que, pues ahí como comenta la licenciada, ¿verdad? Que ellos como PDH creo que ingresaban a las cárceles y les daban pues
como conferencias a ellos y pues tal vez también con esas intervenciones, también psicólogos que llegan a la cárcel y todo eso, con esas intervenciones pues los reos pueden tomar como conciencia, ¿verdad? O también iglesias que llegan a las cárceles, ¿verdad? Aquí en Guatemala, que pueden llegar a darle una luz a esas personas eh, que no tienen pues una salida y que ahí es donde encuentran a Dios, ¿verdad? En cambio, digamos, así como lo podemos ver en El Salvador, que no hay programas de reinserción social dentro de la cárcel, ¿verdad? Ahorita en el SECOT. Entonces, saber cómo será, ¿verdad? Cómo podría ser de que tal vez una persona, un reo de El Salvador salga y ya, digamos, esa persona no tuvo conocimiento, digamos, no tuvo como oportunidades de que un psicólogo o alguien de una iglesia llegara a darle una charla, ¿verdad? Y poder cambiar un poco su perspectiva de vida y cambiar un poco, y para que ellos tuvieran la decisión de decir, ay, voy a cambiar, voy a hacer un cambio en mi vida. Pero, no sé, solo quería aportar ese comentario. La cago, Sí. iba también desviando Creo que no sé si Jesús quiere platicar algo. Alguien tiene su micrófono también abierto y se escuchan otras conversaciones. Exacto. Por favor, revise eso. Disculpe, por Sí. favor. Una pregunta, perdón, está muy interesante. Solo quería preguntar si el señor o caballero o joven que comentó que le iba a hablar a no sé quién para que también hablara sobre el trabajo adentro de los centros carcelarios, ¿iba a participar o no? Creo que era Gustavo, no sé si era Gustavo o quién había comentado ayer. ¿Viene Sí, o no licenciada. viene? Hola, licenciada. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. lamentablemente dice que tiene su agenda ocupada. Entonces, cuando ella Bueno. se desocupe, me va a avisar y yo le cuento a usted. Bueno, está bien. Podría ser la otra semana incluso también. Podría ser, oye, no hay pena. Ok, licenciada. Gracias. Sigamos, por favor, disculpen. Gracias. No sé a quién le corresponde. Rosy, creo yo. Gracias, compañera. Realmente te felicito por el trabajo que estás haciendo. Se oye complicado, no me imagino cómo ha de ser desarrollar esas tareas. Eh, Lastimosamente, esta preespecialización es únicamente de un mes. Perdón que no encienda mi cámara, pero no puedo ahorita, porque sí es un tema muy interesante lo que es derechos humanos. Yo no sé y me gustaría entender y que me entrara en la cabeza cómo estas personas licenciadas pueden tener derechos humanos. Es que para mí, es cierto, la Constitución dice que todos tenemos derechos humanos, ¿verdad? Pero personas que ocasionan tanto daño y sabemos que no van a ser beneficio para la sociedad, ni dentro ni afuera de un centro penitenciario, ¿cómo podría darle yo derechos humanos, insisto, así como lo dije ayer, a una persona que ha descuartizado infantes y que sigue con esa mentalidad y como dijo mi compañera que me antecedió, no tienen ningún cargo de conciencia y si le vuelve si vuelven a tener la oportunidad de hacerlo, lo vuelven a hacer? Porque no tenemos la educación en los centros penitenciarios, no existe todavía bases ni lineamientos para poder cambiarle de chip a estas personas para que puedan ser mejores y puedan hacerle un bien a la sociedad y no seguir haciendo daño. Muchas gracias. Por ejemplo, algunas personas ya necesitan lo que es tratamiento psiquiátrico. Y acá en Guatemala hay 13 psiquiatras para todo el país. Mientras que en México hay más de 170, no sé cuántas psiquiatras para un estado. O sea, la verdad es que a veces uno se pone a pensar qué pasaría o si actuaría yo de la misma forma si fuera un familiar el que estuviera ahí. Si sé que, por ejemplo, mi hermano vino y iba en automóvil, se cruzó una persona imprudente y él lo atropella, lo mata en el momento,
¿Cómo actuaría yo? O también que viniese como abogada y diga, bueno, me toca defender a alguien que violó a un niño. O sea, son cosas que en realidad en algún momento tenemos que empezar a evaluar, porque definitivamente nos va a tocar en algún momento, ¿sí? O sea, va a suceder en que alguien nos va a pedir nuestros servicios y va a decir, como una vez me dijo un señor, perdón, me dice, mire, necesito que me haga ay, ¿cómo le llamas? Se me fue la palabra ahorita. Un diagnóstico, un informe psicológico. Y yo le digo, sí, porque estoy a punto de ir a la cárcel. Y entonces yo le digo, pero algo sucedió. Sí, es que me están demandando por violencia física hacia mi esposa. Y ella me demandó. Y no quiero ir a la cárcel, pero necesito un informe. Y para hacer un informe, sabemos que tenemos que trabajar con la persona. Y entonces decía él, mire, yo le pago 20,000 ahorita, si usted me hace ese informe. Y yo le digo, no. Y cuando yo vi la reacción, cuando le dije no, que me lamentaban mucho no poder ayudarlo porque eso iba en contra de mi ética profesional, entonces viene la persona y dice, le doy 50,000 ahorita, pero yo no quiero ir a la cárcel. Tenía el factor económico. Sin embargo, le digo, no. Entonces es la reacción de él, pero sí de una vez me somató el escritorio y dice, le estoy diciendo que me haga el favor y yo se puede retirar porque es una persona violenta. Entonces va a depender mucho, en realidad, todo lo que nosotros queremos, ¿sí? Si lo vemos, como les decía anteriormente, si lo vemos como un beneficio económico, porque es mi vocación, porque mi familia me lo pidió, etcétera, entonces nos vamos a topar con estas situaciones. En algún momento yo voy a tomar la decisión si sí quiero defender a una persona que hizo daño o no lo quiero defender, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa estabilidad quizá emocional también para poder venir y decir cómo yo voy a venir y voy ¿cómo se llama? A defender a esta persona. Le estoy quitando ese derecho también de defenderse. Quizá tal vez otra persona sí lo va a hacer, pero son cosas que nosotros como estudiantes tenemos que ir aprendiendo también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en algún momento podamos, si nosotros presentamos ante una situación como esta, o incluso como abogados, tener que ir a las cárceles a ver a alguien ahí, o a dar una charla sobre derechos humanos, porque también lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar en ese momento? Y nos vamos a dar cuenta de la violación que ellos sufren también, que no dejan de ser personas, ¿verdad? No dejan de ser seres humanos, que pagan, van a pagar, están pagando y que van a pagar solo el derecho de que, ejemplo, un día ustedes vengan y en su casa no salgan todo el día de su cuarto. Vamos a ver si no van a querer, van a sentir que se están asfixiando ahí adentro. O cuando están enfermos y saben que no pueden salir, como en el COVID-19, ¿verdad? Saber de que estaban en el cuarto, que solo les ponían el plato de comida en la puerta, saber de que no podían interactuar con alguien más a excepción de las redes sociales, pero ¿cómo se sintieron en algún momento a los que les dio COVID estar encerrados? Ahora imagínense en una cárcel. Buen ejemplo, muy buen ejemplo el que puso, porque mucha gente se estaba volviendo loca por eso. Sí, todo lo que vino a repercutir el COVID, ¿verdad? El estado emocional de la persona, no solo de salud, sino emocional. Entonces, imagínense comparar con una persona ya que viene y es asesino en serie, que ya no tiene sentimientos, ¿verdad? O sea, nos podemos volver así, o sea, no tengo sentimientos. El COVID me vino a destruir, el COVID me hizo una persona insensible. O sea, híjole, un montón de cosas que se pueden ver, ¿verdad? Qué interesante lo que estás diciendo, compañera. De veras que sí, el ejemplo que pusiste es un ejemplo muy claro con el tema COVID, que nos volvíamos locos aquí encerrados en cuatro paredes. Pero la diferencia es que fue por enfermedad y no por cometer un delito tan grave como ellos saben que lo han cometido. Sin Referente a embargo, lo que es la profesión, como tú bien lo dices, nuestra profesión es muy, pero muy delicada porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la rama penal.
mi hija me decía, mira, ¿y qué vas a hacer el día que te toque defender a un violador de alguna niña? Yo Ujú. sé que no lo voy a poder sacar, pero una reducción de pena le podré dar, porque va a ser parte de mi trabajo, pues. Pero sí, como dices tú, no podemos quitar un delito sabiendo que es culpable, como el caso que acabas de mencionar de la persona que hablaba de violencia contra la mujer. Tú estabas evidenciando que sí, realmente era una persona violenta y te estaba comprando el informe, ofreciéndote el dinero y te felicito por tener una ética profesional como la tienes, pero hay personas que no la tienen y sí se venden y ahí es donde empezamos el círculo de la corrupción, ¿verdad? Gracias. Gracias. Sí, definitivamente es cierto lo que dices. Creo que una de las cosas es como aterrizar en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Creo que también eso influye, estas charlas influyen también cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hacemos ahora? Le damos el teléfono para que no nos molesten. Estoy ocupada. Estoy tan metida en mis cosas que no me doy cuenta qué es lo que está haciendo mi hijo. Y el patrón de creencia es muy importante. O sea, ¿por qué venimos y vemos violadores? Porque sabe que hubo una violación. La madre dijo, no, porque estoy con el padrastro, lo violó. Y no, pero es que porque él me va a dejar, no, mejor ahí que se quede, no digas nada. O sea, son cosas que en realidad uno ve. Entonces, ¿cómo va creciendo esa persona? Ah, mi familia no me quiso, no me quiere, entonces, ¿qué sentimientos voy a tener? Yo no puedo dar lo que no tengo. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que ver con nosotros, con nuestros hijos, aunque sea pones atención un poquito. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, estoy dándole educación a mi hijo, valores, principios, los cuales ya no hay. Vemos la música sexual, lo que están escuchando, todo eso. Claro, no los vamos a hacer oídos sordos ante ello, pero les vamos a enseñar que sí, que no y que nunca. Y cuáles son las consecuencias de cada cosa. Porque de veras, o sea, de los niños, ¿cuántos niños sicarios hay ahora? ¿Verdad? Que vemos también en los jóvenes con el conflicto con la ley penal. ¿Cuántos también se violan ahí esos derechos de los pobres patojos? Que por eso ya no aguantan y hacen un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo. Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? Violamos sus derechos también. Derecho a seguridad, derecho a educación, derecho a la salud. Un padre irresponsable que venga y no le dé, se separó de la madre, pero no sea responsable del niño. O sea, con la madre es otra vida, es otro rollo. Pero el niño, ellos son los que pagan las consecuencias de los actos. Y eso es lo que nosotros no vemos como padres, porque estamos en esa disputa de, está aquí, está acá, y vemos de que el niño va a la calle, se encuentra a alguien que fácilmente se va a apoderar de él, y ya vimos otro delincuente más. O sea, son muchos factores en realidad que influyen para que se violen esos derechos. Jessica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que sí es un tema muy interesante y a debatir demasiado, ¿verdad? Demasiado, pero sí, como decías, ¿verdad? Definitivamente el factor principal es el hogar, ¿verdad? Ahí sí que regresando a los derechos, ¿verdad? Que tiene un preso, definitivamente pues puede ser un delincuente o como decías, ¿verdad? Tiene un problema psiquiátrico en algún momento, ¿verdad? Dependiendo del delito cometido, definitivamente es un problema psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, pero no deja de ser humano, Exacto. definitivamente. Y ahí sí que no es... ahí sí que no es eliminar, ¿verdad?, el derecho que tiene como ser humano. El problema que tenga psicológicamente, por ejemplo, a mí me traía a mente lo de este personaje de Mikulash, que fue en 1900 y fracción, que le quitaron la cabeza, ¿verdad? Incluso él pidió que lo examinaran porque dijo que pues no quería saber qué era lo que tenía, pero traía problemas de su infancia, que definitivamente, como dijiste hace unos segundos, ¿verdad? La mamá estaba con otra persona y esa persona
pues abusó de él y posiblemente todo eso trajo a consecuencia, no posiblemente, definitivamente, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, pues no es, la verdad sí es bien complejo, ¿verdad? El decir a la puchis, pero le hizo esto a esta persona, le hizo esto a otra persona, pero a la larga, pues un día fue niño y fue también abusado, fue también violentado y pues no tuvo la culpa. Ahora como adulto sí tiene la culpa de actuar Exacto, como tal, ¿verdad? así es. Pero dentro de su cabecita, su corazón, su alma, su espíritu, lo que sea que ya fue dañada, ya no logra ver esa situación, ¿verdad? Exacto. Entonces, la verdad es que nosotros como futuros abogados va a ser algo complicado, ¿verdad? Considero que es más, va a ser más complicado nosotras como mujeres, ¿verdad? El llegar a defender a alguien con un delito de esa magnitud, ¿verdad? Pero considero que sí tenemos que poner en la mesa aquello de que no dejan de ser humanos, ¿verdad? Lamentablemente el gobierno guatemalteco no se esfuerza por tratar a esas personas. Realmente yo he dicho, son condenados, son enviados, pero no hay un proceso psicológico, emocional que los haga reinstalarse, incluso por ejemplo con el tema de las los derechos de la mujer y los problemas de hogar, ¿verdad? Violencia contra la mujer. La persona violenta es condenada, ya sea que fue enviado a algún centro carcelario o solo le colocaron una multa, pero hasta ahí. Y regresa luego la persona a la sociedad y esa persona no tiene ningún tratamiento psicológico para no volverlo a hacer. Y vuelven a tener otra pareja y vuelven a violentarla, solo que con más disimulo, ¿verdad? Porque ya la primera vez ya me cacharon, ya sé qué no hacer para no volver a caer en ese mismo tema, ¿verdad? Ahí sí que es un tema muy amplio, la verdad, pero a lo que quiero llegar es que sí, no evita de que sean humanos, que tengan que comer, ¿verdad? Y que tengan que respetarse los derechos como humanos, ¿verdad? No eliminando el punto de... Sí, y se tiene que tomar en cuenta algo, o sea, por ejemplo, lo que mencionaba el compañero de que tienen privilegios y quieren regresar, como decía, no todas las personas tienen esos privilegios. Quizás son los que de verdad tienen esa capacidad para poder venir y dar, ¿verdad? Como decían, no sé cómo le llaman ahí, la talacha, no sé cómo se llama, no me recuerdo bien ahorita el nombre, que ellos tienen que dar todos los días, diariamente. Y si no lo dan, lo pagan con otra cosa, esa con la vida, con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, creo que sí, es interesante ver cómo se violentan esos derechos y uno lo dice, bueno, yo me pongo en el zapato si fuera mi hermano, ¿verdad? O sea, venir y saber que, talacha, dice Jorge, sí, es cierto. Saber de que mi hermano está sufriendo ahí, claro, porque cometió algo, ¿verdad? Cometió y que tiene que pagar. Sin embargo, saber de que, bueno, tenía todo afuera, pero no lo quiso. Es como muchos jóvenes lo miran ahora, o sea, no quieren estudiar porque ya ven lo fácil. Y eso lo vemos en todos los ámbitos de las posiciones sociales, digamos, ¿verdad? Que ahora hay pobre, ya no hay mediana, sino hay alta y hay pobre. Incluso los jóvenes que tienen a sus papás, que tienen dinero, pero están metidos en drogas, ¿sí? Están metidos en la prostitución, o sea, híjole, todo lo que puede influir para que esta persona llegue ahí y sepa que en algún momento se le van a violentar sus derechos, ¿verdad? Ya no van a ser los mismos derechos que tenemos nosotros que estamos afuera. No son los mismos. Pero saber de que cometo algo, voy para allá y se pierde todo, ¿verdad? Se pierden esos derechos. Excelente su presentación, Mire, muy buena, de verdad que qué bueno que usted y si hay otras personas que conocen de los temas que estamos tratando, díganlo porque nosotros nos enriquecemos cuando empezamos o iniciamos
iniciamos el curso, vamos a aprender todo de todo, porque de eso se trata, ¿verdad? Y la experiencia laboral, entonces eso nos abre puertas de Dios. Sí, solo para ir terminando, alguien mencionaba en el chat que aparte de la condena debería de agregarle al menos un ¿Me año. escuchan? Es que Sí, licenciada. perdón, estaba hablando, Sí, disculpe. alguien, Es que sí, se me va perdón. la señal, tengo que estarme poniendo de un lado a otro porque tuve que venir a la universidad a dejar los exámenes para que lo reproduzcan. Entonces tengo que ponerme de un lado para otro. Ya no sé ni dónde ponerme porque se me va la señal, pero estoy escuchando, muy interesante. Y les decía que nosotros no podemos juzgar a las personas. Dejémosle eso le corresponde a Dios. La persona puede ser muy delincuente, pero tiene sus derechos y es cierto, tiene que cumplir una condena por el delito que cometió. Hay una consecuencia, hay una pena. Y esta pena es privación de libertad. Pero también pensemos que como ser humano tiene derecho a lo mínimo, que es la alimentación, que es la educación, que a ser tratado como una persona, ¿verdad? Por muy criminal que éste sea y por mucho daño que ha hecho a la sociedad, se supone que los centros, se supone porque así, en teoría, así debería de ser, que los centros carcelarios o penitenciarios son lugares de rehabilitación. Tristemente no funcionan así. Las personas que se quieren rehabilitar lo hacen porque toman la decisión y lo quieren hacer, pero no necesariamente porque el centro le esté apoyando en ese sentido. Por lo menos les da educación para que se puedan preparar, formar o qué sé yo, ¿verdad? No funciona bien, como ya lo expusieron ustedes, pero bueno, en nuestra realidad, en nuestro sistema, ojalá que cuando alguno de ustedes como profesionales logre llegar a trabajar en uno de esos lugares, de verdad haga el cambio, ¿va? Así como lo está haciendo la licenciada Piril, como lo está haciendo la licenciada Nired. ¿Usted es psicóloga, Nired? ¿Ah? Entonces es Sí, licenciada en licenciada. psicología Sí, y está soy psicóloga en psicología clínica, trabajo en educación y prevención de VIH, trabajo con personas con VIH, por eso mi línea va en ese sentido, ¿verdad? Luchar por los derechos de las personas que viven con el virus. Yo creo que se le fue el internet a la licenciada. Compañera, solo una pregunta. Mucho. Gracias por su tiempo, se lo agradezco bastante, muy entretenida